Buenos días. Agradezco la oportunidad que me da la Universidad de los Andes de compartir estas ideas que son el resultado de mi tesis de maestría. Agradezco a todas las personas que están participando en esta charla, que lleva por título La historia de la matemática humaniza la enseñanza de las razones trigonométricas y que hace parte del desarrollo de mi tesis de investigación, cuya directora es la doctora Sandra Évele Parada. El contexto de aplicación de esta tesis se da en un colegio oficial de la ciudad de Bucaramanga que se llama el Instituto Politécnico. Estos son jóvenes de 10º grado que yo recibo para orientarlos en las matemáticas, específicamente en la trigonometría. Intento hacer un diagnóstico sobre los procesos de pensamiento, de razonamiento, sobre sus habilidades comunicativas, sobre todo sus actitudes, sus hábitos y sus valores que hacen parte de su formación integral. He encontrado a través de mi experiencia que estos muchachos tienen muchas debilidades en cada uno de sus elementos. Por otra parte, el estudio ha arrojado una problemática en la enseñanza de la trigonometría que tiene que ver con 5 aspectos. La trigonometría se está enseñando descontextualizada. La trigonometría tiene ausencia de pensamiento crítico. Las imágenes, los gráficos y los modelos geométricos que se hacen en trigonometría generalmente no se ajustan a la realidad o no cumplen las escalas o las proporciones. Hay una ausencia de las tecnologías que están tan de moda en las aulas de matemáticas. Y obviamente, perdón, hay un desconocimiento del enfoque histórico y epistemológico que es muy rico para fortalecer la enseñanza de la matemática. De esta manera surge una pregunta de investigación que gira alrededor de cómo implementar una secuencia didáctica de tal manera que genere unos aprendizajes en los estudiantes y esta secuencia didáctica esté basada en fundamentos históricos y epistemológicos. Para resolver esta pregunta, he encontrado muchos elementos. Entonces, decía que la ONU en el año 1976 señalaba la importancia de la educación en el desarrollo de los pueblos en un documento que se llamó Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 3. La UNESCO en el año 1999, a través de un documento que se llamó Los 7 Saberes del Futuro, que lo escribió Edgar Morin, señalaba la importancia de la matemática desde lo humano. Y en los principios y estándares de la educación matemática en el año 2003, producidos por los profesores de Estados Unidos, ellos hacen también relevancia de la matemática para la vida. A nivel nacional, en el año 1994, el padre Carlos Eduardo Vasco nos hace un llamado de atención con una propuesta que él llamó el octógono de disciplinas, en la que él incluye relevantemente a la historia de la matemática hacia la humanización, digámoslo así. Luego aparece el Ministerio de Educación Nacional en el año 1998 con los lineamientos curriculares, donde ella empieza a mostrarnos el camino hacia la implementación de la filosofía y la historia de las matemáticas en el aula. Y repunta en el año 2006 con los estándares de competencias en matemáticas, donde ellos muy puntualmente hablan de un concepto que en un momento lo retomo, que se llama ciudadanos matemáticamente competentes. En la parte local, utilizo los lineamientos del Colegio Instituto Politécnico. El modelo pedagógico y la misión del colegio apuntan hacia el desarrollo social, antropológico y hacia una visión holística del conocimiento. Los fundamentos teóricos de mi tesis de investigación están basados en 2 investigadores, Carlos Maza y un investigador colombiano, Edgar Guacaneme, doctor e investigador en educación matemática de la Universidad Pedagógica Nacional, quien hizo un trabajo muy interesante sobre la relación de la historia en la enseñanza de la matemática y cuya tesis de doctorado fue laureada.
Retomo el concepto del que hablé anteriormente acerca de lo que sería ser un ciudadano matemáticamente competente propuesto por el Ministerio de Educación Nacional en el año 2006. Y aquí vemos cómo el docente tiene el desafío de apropiarse de una visión de las matemáticas desde la parte humana, yendo a rescatar la cultura y la historia de la misma. De la misma manera, Wakanim, en su tesis doctoral, propone una relación de la historia de la matemática con la educación matemática desde tres tendencias. La matemática, la historia como uso, haciendo mención de anécdotas, de biografías, de episodios de la historia. En la perspectiva de integración, Wakanim dice que el plato fuerte de la clase de matemáticas podría ser la historia, de tal manera que ella intervenga como centro de la clase y que a partir de ella se aprenda matemática y se aprenda la misma historia. Y en la tercera tendencia, que es la perspectiva histórica, de dimensión histórica, se entendería que la historia de la matemática delinea, orienta y ayuda a planificar el currículo de la clase. Asimismo, Wakanim insiste en que el profesor de matemáticas debería poseer unos conocimientos sobre la historia por dos razones. Porque le ofrece visiones pertinentes y porque lo dota de artefactos adecuados. Las visiones que el profesor puede recoger de esto. Entiende una matemática investigativa y exploratoria. Encuentra más claro el carácter dinámico de la misma. Comprende la visión holística, integral y global de la matemática y su relación con todas las demás disciplinas. Y por obvias razones tiene un conocimiento más profundo de los objetos matemáticos. Como artefacto, la historia le entrega al docente una mirada epistemológica desde su origen, su evolución, su génesis. Le entrega instrumentos y recursos y estrategias para enseñar y para implementar en el aula. Y desde luego lo hace un mejor profesional y una mejor persona. Esta amalgama de ideas tienen que concretarse en el aula. El aula se transforma, porque esta propuesta es distinta, es humanizante. Los elementos tradicionales del aula cobran un sentido un poco distinto. El aula es el escenario donde se discute de una manera sana, respetuosa y con argumentos. La enseñanza y el aprendizaje ahora son responsabilidad tanto del docente como del estudiante. Es decir, el docente aprende y el estudiante también enseña. La evaluación adquiere un carácter completamente formativo y se aleja de esa evaluación sumativa y de alguna manera represiva. La visión matemática ahora es distinta, es una matemática que despierta la curiosidad y que permite conectar con otras áreas del conocimiento. Voy a mostrar un ejemplo muy puntual de cómo es una evaluación en el enfoque que estamos descubriendo o proponiendo en esta tesis de investigación. Este formato que estoy mostrando corresponde al resultado de un trabajo ya de muchos años atrás, donde se consolida una plantilla para que el estudiante sea partícipe y protagonista de su propio proceso de evaluación. Entonces se le invita a que él reflexione sobre sus actitudes y sus valores en el proceso, sobre su trabajo autónomo, es decir, sobre su libertad pero con responsabilidad, y obviamente sobre el desarrollo cognitivo, el aprendizaje de los conceptos de las matemáticas. Y al final, pero solamente al final, el estudiante, al valorar cualitativamente su proceso, de alguna manera asigna un número a esa evaluación cualitativa que se convierte en una evaluación en ese momento numérica. Ahora, yendo al plano de la trigonometría, hay un invariante que es propio de la trigonometría de los griegos, empezando por Tales de Mileto, quien se considera el primer filósofo de la historia,
y quien a través del modelo de referencia triángulo-rectángulo pudo obtener la altura de una pirámide. Pitágoras se hizo famoso y trascendió por un teorema que formuló sobre triángulo-rectángulo. Eratóstenes, un empedernido lector, director de la Biblioteca de Alejandría, pudo medir la circunferencia de la Tierra con un palo precisamente por un razonamiento que pudo dar a partir de un dato importante que encontró. Y Parco, el padre de la trigonometría, pudo ofrecernos una tabla de cuerdas con base en las relaciones lineales y angulares que se dan dentro de un triángulo rectángulo. Y Aristarco, de quien voy a hablar a continuación, el rebelde de la época. En las habilidades comunicativas, que son 4 y que son propias de nosotros los seres humanos, también podemos hacer un trabajo interesante. Por ejemplo, podemos tomar a Pitágoras como referencia, porque los pitagóricos, a partir de la escucha y del desarrollo fino de su oído, pudieron establecer una relación matemática con la música. Eratóstenes, de quien ya hablé, el empedernido lector, a partir de la lectura pudo obtener ese método para calcular la circunferencia de la Tierra. Euclides, famoso por su libro Los Elementos, quien se dedicó a sistematizar y a organizar toda la geometría hasta la época, y elaboró una obra que hasta la fecha es vigente. Y Aristarco, un pensante, un revolucionario, quien con argumentos incomodaba el statu quo. Precisamente de Aristarco quiero hablar un ejemplo más concreto. Aristarco fue seguidor de Anaxágoras. Anaxágoras creía que la luna reflejaba la luz del sol. Anaxágoras comprendió los eclipses. El eclipse de luna, la Tierra se interpone entre la luna y el sol. El eclipse de sol, la luna se interpone entre la Tierra y el sol. Eso le hizo pensar a Anaxágoras que la luna, estando entre la Tierra y el sol, estaba más cerca de la Tierra. Pero como el sol y la luna se ven más o menos del mismo tamaño, Anaxágoras dedujo que el sol tenía que ser más grande que la luna y posiblemente que la Tierra. Estas ideas a Anaxágoras le representaron el exilio. Viene Aristarco, retoma las ideas de Anaxágoras, pero Aristarco se pregunta, ¿y cuál es la relación de las distancias? ¿Y cuántas veces es más grande el sol que la Tierra y que la luna? Entonces, Anaxágoras cree que el Sol debería ser el centro del universo y no la Tierra como se creía hasta entonces. Entonces emprende una lucha, un viaje, y empieza a buscar la manera de determinar cuantitativamente y con argumentos matemáticos sus hipótesis. Entonces se encuentra que en las fases de la Luna sucede un hecho muy importante. En la luna creciente, en el cuarto creciente, precisamente la Tierra, la Luna y el Sol tendrían que formar un ángulo de 90 grados cuyo vértice estaría en la Luna. Esta situación la aprovecho con los estudiantes y les pido a ellos que por favor intenten hacer una gráfica que represente la situación que se desarrolla en esta trilogía. Los estudiantes en un primer momento hacen una gráfica como la que estoy mostrando a continuación. Generalmente esa es la gráfica que ellos hacen. Sin embargo, yo les repunto y les digo, pues la información histórica nos dice que el ángulo que calculó y que midió Aristarco, tomando como vértice la Tierra y como dos extremos la Luna y el Sol, fue de 87 grados. Es decir, Aristarco ya conocía el ángulo que se formaba en la Tierra y conocía el ángulo que se formaba en la Luna. Es decir, que ya conocía los tres ángulos del triángulo. A los estudiantes les pido que por favor construyan a escala el gráfico que represente la observación que encontró Aristarco. Al principio sufren un poco para intentar construir la gráfica, pero ellos ya han desarrollado ciertas habilidades de medición de ángulos con transportador y de construcciones a escala y finalmente lo logran. Cuando lo logran, les pido que por favor midan la distancia de la Tierra a la Luna y midan la distancia de la Tierra al Sol y que encuentren la relación o el número de veces que cabe la distancia de la Tierra a la Luna con respecto a la distancia de la Tierra al Sol. Para esas dimensiones, no importa la escala, el resultado debe dar más o menos 19 veces. Significa
que el Sol está 19 veces más lejos que la Luna de la Tierra. Como la Luna y el Sol se ven del mismo tamaño, significaría que el Sol es 19 veces más grande en diámetro que la Luna. Luego, Aristarco avanzó un poco más. En un eclipse lunar, cuando la Luna atraviesa el cono de sombra que forma la Tierra, oponiéndose entre la Luna y el Sol, Aristarco notó que el tiempo que duraba la Luna entrando al cono de sombra, el tiempo que dura la Luna entrando al cono de sombra, es exactamente el mismo tiempo que dura la Luna completamente oculta dentro del cono de sombra, es decir, el tiempo que dura saliendo. Esto lo condujo a pensar que el diámetro o la distancia, la longitud de este trayecto era equivalente a 2 veces el diámetro de la Luna. Haciendo un poco de matemáticas, utilizando unas ecuaciones que para la época suponemos que no eran como están escritas acá, porque ellos tenían su propio lenguaje, y utilizando la semejanza de triángulos, Aristarco encontró que la distancia, o perdón, el diámetro de la Luna era casi el 35% del diámetro de la Tierra. En la actualidad se sabe que el diámetro de la Luna es más o menos el 27% del diámetro de la Tierra. Es decir, Aristarco creía que la Tierra era más o menos 3 veces, el diámetro de la Tierra era más o menos 3 veces el diámetro de la Luna. Sin embargo, en la actualidad sabemos que el diámetro de la Tierra es casi 4 veces el diámetro de la Luna. En realidad, la gráfica que nos permitiría representar a escala la situación que estamos analizando sería esta. Esta sería la gráfica donde estaría la Luna, la Tierra y el Sol. Hay una situación muy curiosa. Mientras que Aristarco creyó que la distancia de la Tierra a la Luna cabía 19 veces entre la distancia de la Tierra al Sol, en la realidad la relación es de más o menos 383 veces. ¿En dónde estuvo el error? En el ángulo que Aristarco midió. Por obvias razones, ese ángulo estaría mal medido. Los instrumentos, la tecnología de la época no daban para tanta precisión, pero el método era perfectamente válido. ¿Cuál fue el ángulo que midió Aristarco? 87 grados. ¿Cuál es el ángulo real que se forma? 2 grados 51 minutos. Esa pequeña diferencia en los ángulos se traduce en un valor dramático, en una diferencia dramática y muy significativa a escala del universo. Es decir, que a escala del universo, una pequeña variación del ángulo representa una inmensa variación de las distancias. Esto es un hecho muy importante para la trigonometría. Aquí el estudiante comprende la importancia que tiene la trigonometría para comprender el universo. Aquí el estudiante comprende lo importante que es entender el margen de error en los modelos a escala de la realidad. Y aquí el estudiante comprende la sensibilidad que se puede entender a partir de las relaciones lineales con las relaciones angulares dentro de un triángulo rectángulo. Eso es más o menos lo que induce al concepto de razón trigonométrica y su relación con los famosos senos, cosenos, tangentes, etc. Finalmente, de estos episodios, de estas clases, de estas oportunidades que he aprovechado con ellos, empiezo a entender y a rescatar y a descubrir algunos resultados. Retomando el concepto que propone el Ministerio de ser ciudadano matemáticamente competente, entonces se hace una aclaración hacia el ser, hacia el saber y hacia el hacer. Y estos son los resultados y las fortalezas que uno empieza a percibir y a notar en estos estudiantes. Ellos se vuelven un poco más autónomos, son más sociales porque construyen colectivamente y respetan la diferencia, porque se acostumbran a la discusión sana. Son muy críticos, ahora cuestionan, no comen entero, comparan, argumentan, etc. Se hacen más sensibles porque ahora conocen el drama humano, la matemática pues la relacionamos con la filosofía y con la ciencia y con el arte. En el plano del saber hay una riqueza cultural muy impresionante para ellos, en plano científico también, porque ahora entienden qué es la ciencia y qué es el conocimiento un poquito mejor.
En el plano político también, porque ellos empiezan a tener más compromiso con los demás, más responsabilidad social con los demás y disposición para contribuirle a los demás. Y en lo espiritual también, porque de alguna manera aquí nos damos cuenta que el pensamiento humano está siempre entre, en un límite donde encuentra un vacío que posiblemente es llenado por alguna sustancia superior. En el hacer también, porque este estudiante se vuelve un poco más creativo, diseña sus propias soluciones, participa, es competente, claro, cada vez quiere hacer mejor las cosas. Es productivo porque de alguna manera él va produciendo su propio aprendizaje y lo va reflejando y lo va caracterizando y lo va materializando en una carpeta de trabajo. Y es servicial porque ese es precisamente el lema de nuestra clase. Las conclusiones pues son varias. Realmente he notado o hemos notado que la historia impacta positivamente una clase de matemáticas, fortalece el autoconocimiento, la autoestima, incentiva la autocrítica, preserva y engrandece el trabajo de nuestros antepasados, enriquece la cultura, conecta las matemáticas con muchas disciplinas del saber, estimula la curiosidad, la actitud crítica, induce a la indagación, a la formulación de interrogantes, etc. Y evidencia la complejidad, el drama y la tragedia humana para poder defender las ideas y finalmente consolidarlas para el beneficio de la humanidad. Estas son las referencias bibliográficas y este es el lema de la clase. La matemática sí vive para servir. Gracias.